¿Quién murió primero, Adán o Eva? Aunque parece una pregunta sencilla, su respuesta podría desafiar todo lo que crees saber sobre la Biblia. Adán, creado del polvo de la tierra, y Eva, conocida como la madre de todos los vivientes, protagonizan uno de los misterios más antiguos de las Escrituras. Sin embargo, la Biblia no ofrece una respuesta directa, dejando a teólogos, historiadores y estudiosos intrigados durante siglos. Para intentar desentrañar este enigma, es necesario profundizar en las páginas del Génesis. Allí se relata cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices el aliento divino. Este acto no solo lo convirtió en un ser viviente, sino que también estableció un vínculo especial entre el hombre y la tierra misma. De hecho, la palabra hebrea para hombre, Adam, está estrechamente conectada con Adamá, que significa tierra, resaltando esta relación única con la creación. Pero este misterio no se limita a la mera cronología de sus muertes. La clave podría estar en el silencio de las Escrituras sobre ciertos detalles y en el énfasis que pone en otros. ¿Es posible que este silencio tenga un propósito más profundo? Algunos sugieren que podría haber un significado profético detrás de ello, relacionado con la caída de la humanidad y el plan divino para la redención. De hecho, esta historia se entrelaza con una promesa crucial, la venida de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Explorar este tema nos lleva no solo al Génesis, sino también a antiguas tradiciones judías, textos extrabíblicos e incluso descubrimientos arqueológicos que podrían arrojar nueva luz sobre el destino de Adán y Eva. Al final, este enigma no se trata simplemente de quién murió primero, sino de lo que sus vidas y muertes simbolizan en el contexto más amplio de la humanidad y la fe. Al mirar esta historia bajo una nueva perspectiva, podríamos descubrir verdades profundas que resuenan hasta el día de hoy. En el paraíso, Adán no estuvo solo por mucho tiempo. Dios, al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió darle una compañera. Fue entonces cuando, tras sumir a Adán en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y formó a Eva, la primera mujer. A diferencia de Adán, que fue creado del polvo de la tierra, Eva fue formada a partir de la carne y hueso de Adán, un detalle que simboliza su unión especial y su propósito como compañeros inseparables. Juntos vivieron en armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín del Edén, compartiendo una relación cercana y directa. El jardín era un lugar de abundancia y libertad, pero también traía consigo un mandato claro. Dios les había permitido comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no era solo una regla, sino una prueba de confianza y obediencia, un recordatorio de que incluso en su libertad existían límites establecidos por el Creador. Sin embargo, este equilibrio se rompió cuando apareció una serpiente astuta, una figura que representaba a Satanás. Con palabras cuidadosamente elegidas, la serpiente se dirigió a Eva, cuestionando lo que Dios había dicho. Al sembrar dudas sobre las intenciones divinas, la serpiente logró que Eva mirara el fruto prohibido con otros ojos, deseando la sabiduría que, según le prometió, la haría como Dios. Eva, atraída por la tentación, tomó el fruto y lo comió. Luego se lo ofreció a Adán, quien también lo probó sin objeción. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Lo que había comenzado como una vida de inocencia y comunión perfecta con Dios terminó en separación, culpa y vergüenza. En un instante, sus ojos se abrieron, pero no para la sabiduría divina que esperaban, sino para darse cuenta de su desnudez y vulnerabilidad. Este acto de desobediencia trajo consigo consecuencias que resonarían a lo largo de toda la narrativa bíblica: el pecado, el sufrimiento y la necesidad de redención. Tras su desobediencia, el ambiente en el jardín del Edén cambió de manera irrevocable. Lo que antes era un lugar de paz y comunión se tornó en un espacio de juicio y exilio. Dios llamó a Adán y Eva, y aunque intentaron esconderse, no pudieron evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. La serpiente fue maldecida, Eva recibió el dolor en el parto y Adán la fatiga en el trabajo de la tierra. Ambos fueron expulsados del jardín, separados de la presencia directa de Dios y condenados a una vida de esfuerzo y mortalidad. La Biblia narra cómo Dios caminaba por el jardín en la frescura del día, buscando a Adán y Eva tras su desobediencia. ¿Dónde estás?
preguntó Dios, no porque desconociera su ubicación, sino para confrontarlos y darles la oportunidad de enfrentar su culpa. Este momento marcó el inicio de una conversación cargada de vergüenza y responsabilidad. Aunque Eva había sido la primera en comer del fruto prohibido, Dios llamó primero a Adán. Esto no fue casualidad. Adán, como el primer ser humano y cabeza de la pareja, tenía una responsabilidad especial de liderazgo y protección, una responsabilidad que no cumplió al mantenerse en silencio durante el engaño de la serpiente. Cuando Dios le preguntó si había comido del árbol prohibido, Adán respondió desviando la culpa: «La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto del árbol, y yo comí». Este intento de justificar su acción no solo señaló a Eva, sino también, indirectamente, a Dios, al implicar que había sido él quien puso a Eva en su vida. Luego, Dios se dirigió a Eva, quien también intentó eludir su responsabilidad diciendo: «La serpiente me engañó, y comí». Este intercambio revela una ruptura profunda, no solo en su relación con Dios, sino también entre ellos mismos. En lugar de asumir sus errores, ambos buscaron culpar al otro, un patrón que ha caracterizado a la humanidad desde entonces. Finalmente, Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador de este acto de desobediencia. A diferencia de Adán y Eva, la serpiente no ofreció excusas ni respuestas. Dios la maldijo, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo todos los días de su vida. Sin embargo, en medio de esta maldición, Dios pronunció una promesa conocida como el protoevangelio. Declaró que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón, dijo, anticipando la futura victoria de Cristo sobre el mal y la redención de la humanidad. Este momento no solo marcó el inicio de las consecuencias inmediatas del pecado, sino que también estableció un patrón de esperanza. Aunque Adán y Eva habían fallado, Dios no los abandonó por completo. A través de esta promesa, se vislumbró el plan divino para restaurar lo que se había perdido. La historia del Edén, aunque trágica, se convirtió en el punto de partida de una narrativa más grande, una que culminaría en la reconciliación entre Dios y la humanidad. La secuencia en la que Dios confrontó a la serpiente, a Eva y finalmente a Adán no fue arbitraria, sino que reflejó un orden que también se manifestó en los castigos que siguieron. La serpiente, como instigadora del pecado, recibió la primera maldición. Fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo todos los días de su vida, un símbolo de humillación eterna. Sin embargo, en medio de este juicio, Dios dejó una promesa de esperanza. La enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer culminaría en la victoria de esa descendencia sobre el mal. Este anuncio, conocido como el protoevangelio, anticipaba la redención futura a través de Cristo. Luego, Dios se dirigió a Eva, y su castigo se centró en dos aspectos fundamentales de su vida, su maternidad y su relación con Adán. El dolor en el parto sería multiplicado, transformando lo que debía ser una experiencia de pura alegría en un evento marcado por sufrimiento físico. Además, su relación con su esposo cambiaría drásticamente. El deseo hacia él, combinado con la lucha por el dominio, alteraría la armonía que antes compartían. Esta nueva dinámica no solo afectaría a Eva, sino que también sería un reflejo de las relaciones humanas a lo largo de la historia, marcadas por tensiones y desequilibrios. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, quien recibió el peso más grande de las consecuencias. La tierra, que antes había sido una fuente de abundancia, fue maldita por su causa. Adán tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento, enfrentándose a un suelo que produciría espinas y cardos. El trabajo, que había sido una actividad placentera en el Edén, se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Además, Adán recibió la sentencia de mortalidad: con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras no solo marcaron el fin de la inmortalidad humana, sino que también subrayaron la fragilidad de la vida. El relato bíblico no detalla explícitamente las circunstancias de las muertes de Adán y Eva, pero sus castigos nos ofrecen pistas sobre cómo vivieron y enfrentaron sus últimos días. Adán, con la carga de trabajar una tierra hostil, experimentó un desgaste físico constante, mientras que Eva, como madre, enfrentó tanto el dolor físico como el emocional, especialmente en la tragedia de sus hijos Caín y Abel.
Aunque ambos compartieron las consecuencias del pecado, sus experiencias estuvieron marcadas por las responsabilidades y roles que Dios les había asignado desde el principio. La pregunta sobre quién murió primero, Adán o Eva, sigue siendo un misterio, ya que la Biblia no lo especifica. Sin embargo, algunos estudiosos especulan que las arduas condiciones de vida de Adán, junto con el agotamiento físico de su trabajo, podrían haber acortado su vida en comparación con Eva. Por otro lado, Eva, al enfrentar los desafíos de la maternidad y los conflictos familiares, también pudo haber experimentado un desgaste emocional significativo. No obstante, lo que queda claro es que ambos vivieron las consecuencias de su desobediencia de manera profunda y personal, llevando consigo el peso de una humanidad caída. En última instancia, el relato de sus vidas y muertes no se centra tanto en los detalles de su final, sino en el mensaje más amplio de la redención prometida. A pesar de su caída, Dios no los abandonó. La promesa de una descendencia que vencería al mal iluminó su camino, recordándoles que, incluso en medio del juicio, había esperanza. Este mensaje de restauración y redención continúa siendo el corazón de la narrativa bíblica, un recordatorio de que, aunque el pecado trajo muerte, la gracia divina trae vida eterna. El capítulo 5, versículo 5, del libro de Génesis nos informa que Adán vivió 930 años antes de morir. Este detalle forma parte de una genealogía que traza la línea desde Adán hasta Noé, destacando la importancia de la descendencia en el plan divino. Sin embargo, sobre Eva, la Biblia no ofrece información acerca de su muerte, ni su edad al fallecer, lo que ha generado preguntas entre estudiosos y creyentes. Esta ausencia de datos ha llevado a especulaciones y teorías a lo largo del tiempo. Algunos textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos, sugieren que Eva murió pocos años después de Adán, pero estos escritos no forman parte de las escrituras canónicas y no son considerados inspirados por Dios en la tradición cristiana ni en la judía. Aunque aportan detalles interesantes, no pueden tomarse como una fuente definitiva sobre este tema. Una posible razón para el silencio bíblico sobre la muerte de Eva podría estar relacionada con el propósito de la genealogía en Génesis. Este registro se enfoca en la descendencia de Adán a través de su hijo Set, quien nació tras la tragedia de Abel y Caín. La intención principal de esta genealogía es trazar la línea de la simiente de la mujer, que culminaría en Jesucristo. Por ello, el énfasis recae en los descendientes directos que forman parte de este linaje, dejando otros detalles, como la muerte de Eva, fuera del relato. En última instancia, el silencio sobre Eva no disminuye su importancia en la historia de la humanidad. Más bien, resalta cómo el enfoque de la narrativa bíblica está cuidadosamente dirigido hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios, que se desarrolla a través de las generaciones y culmina en la promesa de salvación. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva puede entenderse dentro del contexto cultural del antiguo Cercano Oriente, donde los registros genealógicos solían centrarse en los hombres. En estas sociedades patriarcales, las mujeres solo eran mencionadas y desempeñaban un papel clave en la continuidad de una línea importante. Aunque Eva es reconocida como la madre de todos los vivientes, Génesis prioriza la descendencia masculina, especialmente a través de Set, quien representa la línea que conduciría al Mesías. Algunos estudiosos han especulado que Eva pudo haber muerto antes que Adán, posiblemente debido al sufrimiento físico y emocional que enfrentó, el dolor del parto, la pérdida de Abel y la carga de ser la primera en pecar. Sin embargo, estas son teorías no confirmadas, ya que la Biblia guarda silencio sobre este aspecto. Otra perspectiva sugiere que la omisión de su muerte podría tener un propósito simbólico. Eva está vinculada a la promesa de redención dada en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se anticipa la victoria de la simiente de la mujer sobre el mal. Al centrar la narrativa en la muerte de Adán, quizás los escritores bíblicos querían marcar el fin del primer hombre y dirigir la atención hacia la esperanza futura que surgiría de su descendencia. Es importante recordar que las historias bíblicas inicialmente se transmitieron de manera oral antes de ser escritas. Este enfoque en Adán podría reflejar la importancia que los narradores antiguos otorgaban a su papel como patriarca, mientras que la muerte de Eva se asumía como un hecho inevitable pero menos crucial para el desarrollo del relato. En última instancia, el silencio sobre Eva no disminuye su relevancia, sino que subraya cómo la narrativa bíblica se centra en el plan de salvación y el cumplimiento de la promesa divina.
La Biblia menciona que Adán vivió 930 años antes de morir, pero no ofrece detalles sobre la muerte de Eva. Este silencio ha dado lugar a especulaciones y teorías, mientras que algunas tradiciones antiguas y textos extrabíblicos intentan llenar este vacío. Sin embargo, sigue siendo un misterio si Eva murió antes o después que Adán. La atención que el relato bíblico pone en la muerte de Adán podría tener un propósito teológico, marcando el fin del primer hombre y apuntando hacia la esperanza de un futuro redentor a través de la descendencia prometida. Aunque no hay evidencia arqueológica directa sobre Adán y Eva, las prácticas funerarias de la antigua Mesopotamia, considerada por muchos como el escenario de los eventos del Génesis, ofrecen un contexto interesante. En esta región, las costumbres funerarias reflejaban las jerarquías sociales y las creencias religiosas de la época. Los hombres, como figuras de autoridad, solían recibir sepulturas más elaboradas, con inscripciones y objetos personales que resaltaban su estatus. En cambio, los entierros de las mujeres eran más modestos, con menos detalles y ajuares más simples, lo que refleja las normas patriarcales de la sociedad. Es posible que este sesgo cultural también se vea reflejado en el texto bíblico, que fue escrito en un contexto patriarcal. Al centrarse en la muerte de Adán y omitir detalles sobre Eva, el relato podría estar alineado con las tradiciones de la época, priorizando el linaje masculino y el liderazgo. No obstante, este silencio no disminuye la importancia de Eva en la narrativa bíblica, ya que su papel en la historia de la humanidad está vinculado a la promesa de redención y la continuidad de la vida. Arqueólogos han encontrado tablillas de arcilla e inscripciones de las culturas sumeria y acadia que muestran paralelismos interesantes con la cronología bíblica. Estas antiguas listas suelen incluir nombres de reyes y patriarcas, junto con detalles sobre sus edades y reinados, algo que recuerda a los relatos genealógicos del Génesis. Sin embargo, es notable que las mujeres rara vez sean mencionadas, salvo en casos excepcionales, como cuando ocupaban roles importantes de autoridad, como reinas o sacerdotisas. Este patrón cultural podría haber influido en la forma en que los textos bíblicos se estructuraron, priorizando el linaje masculino y dejando fuera ciertos detalles sobre figuras femeninas como Eva. En la Biblia, los silencios no son casuales, sino que a menudo tienen un propósito profundo. La ausencia de información sobre la muerte de Eva podría ser una elección intencional para resaltar su papel simbólico en la narrativa de redención. Mientras que la muerte de Adán subraya las consecuencias del pecado, Eva representa la esperanza de vida futura, especialmente a través de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que anticipa la victoria sobre el mal. Este enfoque no solo refleja el estilo literario de los textos bíblicos, sino también su intención de dirigir la atención hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios. El título de Madre de todos los vivientes, que recibe Eva en Génesis no solo destaca su papel como la primera mujer, sino que también la conecta espiritualmente con el linaje que culminaría en Cristo. Su legado trasciende su vida terrenal, poniendo énfasis en la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. En este sentido, Eva no es solo un personaje del pasado, sino un símbolo de esperanza y de la vida que se perpetúa a pesar de la caída. La figura de Adán, por su parte, es fundamental para entender el contraste entre la caída y la redención. En la teología cristiana, Adán es el hombre cuya desobediencia trajo la muerte, mientras que Cristo, conocido como el segundo Adán, restaura la vida a través de su obediencia. Este paralelismo puede explicar por qué se detalla la muerte de Adán, ya que su historia marca el inicio del problema que Cristo resolvería. Eva, en cambio, dirige nuestra mirada hacia el futuro, hacia la promesa de redención y restauración. Aunque las genealogías bíblicas suelen centrarse en los descendientes masculinos, reflejando las normas culturales de la época, el papel de Eva como progenitora de toda la humanidad es implícito pero esencial. A través de ella, la línea de la redención continúa, subrayando su importancia en el cumplimiento del propósito divino. Su contribución, aunque no siempre explícita, es clave para entender la narrativa bíblica en su conjunto. En las tradiciones judías posteriores, Eva adquiere un simbolismo más profundo, destacándose tanto por su papel en la caída como por su conexión con la redención futura. Algunos textos apócrifos y midrashim sugieren que su linaje está vinculado al cumplimiento de la promesa divina, lo que podría explicar por qué la Biblia no detalla su muerte. Este silencio no disminuye su importancia, sino que parece intencional,
dirigiendo la atención hacia el plan de salvación de Dios. La Biblia fue escrita en un contexto cultural patriarcal, lo que influyó en cómo se narraron las historias. Aunque se prioriza el legado masculino, Eva sigue siendo esencial en la narrativa. En la teología cristiana, se establece un hermoso paralelo entre Eva y María, la madre de Jesús. Mientras Eva estuvo implicada en la caída de la humanidad, María tuvo un papel crucial en su redención al traer al Salvador al mundo. Este contraste destaca a Eva como una precursora simbólica de María, subrayando su lugar en la historia de la salvación. En la narrativa bíblica, la muerte no es solo el final de la vida, sino un símbolo de las consecuencias del pecado y de la esperanza de redención. La muerte de Adán representa el juicio sobre la humanidad, mientras que la vida de Eva apunta hacia la promesa de un futuro redentor. Génesis 3 y 15 de la madrugada señala a la descendencia de Eva como el medio por el cual el pecado y la muerte serían derrotados. Por ello, su legado espiritual trasciende su vida terrenal, enfocándose en la esperanza mesiánica que culmina en Cristo. La falta de detalles sobre la muerte de Eva no es un vacío, sino una invitación a reflexionar sobre el propósito más amplio de la narrativa bíblica. Este misterio nos lleva a considerar cómo su historia se entrelaza con el gran plan de redención de Dios, recordándonos que las Escrituras no solo relatan eventos históricos, sino que también revelan verdades espirituales profundas. Eva, como símbolo de esperanza y vida, nos dirige hacia la promesa de restauración que se cumple plenamente en Cristo. La Biblia no detalla la muerte de Eva posiblemente porque su papel en la narrativa bíblica trasciende los eventos terrenales y se centra más en su significado espiritual dentro del plan de redención de Dios. Desde el Génesis, Eva es presentada como la madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 3, versículo 20, un título que no solo subraya su importancia biológica, sino también su conexión con la promesa mesiánica de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se profetiza que su descendencia vencerá al pecado y a la muerte. La ausencia de detalles sobre su muerte puede ser una decisión intencional que invita a los lectores a reflexionar sobre su legado eterno en lugar de su final terrenal. A diferencia de Adán, cuya muerte simboliza las consecuencias del pecado, Eva se convierte en un símbolo de esperanza y vida futura. Su linaje es el punto de partida para la llegada de Cristo, el Salvador, quien restauraría lo que se perdió en la caída. Además, es importante considerar el contexto cultural en el que se escribió la Biblia. En una sociedad patriarcal, los textos a menudo priorizaban los linajes y logros masculinos, lo que podría explicar por qué los detalles sobre Eva son menos explícitos. Sin embargo, esto no disminuye su importancia, ya que su contribución al plan divino es fundamental. En la teología cristiana, Eva también es vista como una figura que prefigura a María, la madre de Jesús. Mientras Eva estuvo implicada en la caída de la humanidad, María tuvo un papel crucial en su redención al dar a luz al Salvador. Este paralelismo refuerza la idea de que Eva no solo representa el inicio de la humanidad, sino también la esperanza de restauración y vida eterna que se cumple en Cristo. Por ello, más que enfocarse en su muerte, la Biblia dirige nuestra atención hacia su legado espiritual y su papel en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Desde una perspectiva cristiana, la cuestión de quién murió primero, Adán o Eva, aunque interesante, no es el punto central de la narrativa bíblica. Lo que verdaderamente importa es el mensaje espiritual que se desprende de sus vidas y su papel en el plan de redención de Dios. Tanto Adán como Eva, al ser los primeros en experimentar las consecuencias del pecado, nos recuerdan la realidad de la separación de Dios que el pecado trae consigo. Sin embargo, también nos señalan hacia la esperanza de salvación que se encuentra en Cristo. La muerte física de ambos, aunque inevitable, es un recordatorio de que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero el Evangelio nos revela una verdad aún mayor, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así, la historia no termina con su muerte.